El conserje no estaba husmeando. Estaba arreglando una fuga antes del amanecer según una solicitud de mantenimiento apresurada. Cuando entró en la sala de juntas ejecutivas, su grabadora de voz seguía funcionando. Fue entonces cuando dos vicepresidentes senior susurraron un plan para deshacerse de archivos confidenciales, aplastar las acciones y obligar al director ejecutivo a dimitir. William Carter se quedó paralizado. Tenía a su hija dormida en la sala de personal y una fregona en la mano. Nada más que las marcas de tiempo, los registros de las puertas y un archivo de audio limpio pronto decidirían si su empresa vivía o moría. William Carter medía 1,88 metros. Sus anchos hombros, un vestigio de sus días de ingeniero militar, ahora ligeramente encorvados por años empujando carros de limpieza industrial por los interminables pasillos de Sterling Tech. A sus 36 años, tenía el tipo de rostro que hacía que la gente se sintiera cómoda. Curtido pero amable, con profundos ojos marrones que guardaban historias que nunca contaba. Su uniforme no tenía etiqueta con su nombre, solo un simple parche de mantenimiento porque en edificios como este, se suponía que los conserjes eran invisibles. William había dominado ese arte, moviéndose por la torre de 40 pisos como un fantasma, arreglando lo que se rompía, limpiando lo que otros dejaban atrás, sin quejarse jamás de los turnos nocturnos de 12 horas que mantenían comida en la mesa para la única persona que importaba. Audrey Carter, de 7 años, con los ojos de su padre y la curiosidad de su difunta madre, pasaba las noches de los viernes en la sala de profesores del tercer piso, rodeada de libros para colorear y libros de capítulos que superaban su nivel. Había aprendido a susurrar en esos pasillos de mármol, a caminar con suavidad con sus zapatillas luminosas, a no tocar jamás las obras de arte caras ni los botones del ascensor ejecutivo las noches en que las niñeras se caían, lo que ocurría con más frecuencia de la que William quería admitir. Se convirtió en su diminuta sombra, dibujando princesas vestidas de traje y dragones que custodiaban edificios de oficinas. Comprendió, como los niños, que el trabajo de papá era importante aunque nadie le diera las gracias. Evelyn Sterling heredó la empresa a los 34 años, más joven que cualquier CEO en el despiadado panorama de la industria tecnológica. Hermosa de una manera que hacía que los miembros de la junta la subestimaran. Brillante de una manera que hacía que la competencia la temiera. Había transformado Sterling Tech, de la empresa de hardware en crisis de su padre, en una potencia de la computación en la nube con un valor de $12.000 millones. Pero el éxito había forjado algo en ella. La capacidad de confiar, tal vez, o simplemente el lujo de mostrar debilidad. Llegaba antes del amanecer y se iba después de la medianoche. Su Bentley se deslizaba entre los trabajadores del turno de noche, quienes vivían en un universo diferente al suyo. La presión de los accionistas se había intensificado últimamente. Los rumores de adquisiciones hostiles y luchas por poderes la mantenían despierta incluso en las pocas horas que dedicaba a dormir. Las acciones de Sterling Tech habían caído un 30% en 6 semanas. Víctima de rumores inventados y filtraciones estratégicas que Evelyn no podía rastrear. Alguien dentro estaba alimentando información a la competencia, calculando las revelaciones para causar el máximo daño. La junta directiva se inquietó. Algunos miembros cuestionaron abiertamente su liderazgo, sugiriendo que tal vez era hora de nuevas perspectivas. Richard Blackwood, el presidente que supuestamente había sido el mejor amigo de su padre, había sido particularmente expresivo en las últimas reuniones, y su apoyo parecía más una vigilancia en cada interacción. Incluso había sugerido contratar consultores externos de su anterior empresa, la misma que Sterling Tech había adquirido en una adquisición hostil el año anterior, aunque nadie parecía recordar ese detalle. El edificio en sí parecía vibrar con tensión desde las plantas ejecutivas hasta el aparcamiento subterráneo donde William comenzaba sus turnos. Se había fijado en las reuniones nocturnas que no figuraban en los calendarios oficiales. La forma en que ciertos ejecutivos callaban cuando llegaba el personal de mantenimiento, los nuevos protocolos de seguridad que parecían diseñados más para ocultar cosas que para protegerlas. Ese martes en particular comenzó como cualquier otro turno de noche para William.
Fichó a las 11:45, fue a ver a Audrey, que ya dormía en el sofá desgastado de la sala de personal, con sus deberes de matemáticas esparcidos sobre la mesa de centro, perfectamente terminados como siempre. El ticket de mantenimiento llegó a las 0:23 con prioridad. Una fuga de agua en la sala de juntas ejecutiva. Riesgo de daños en el suelo de mármol italiano que costaba más por metro cuadrado de lo que William ganaba en una semana. Tomó sus herramientas, tomó el ascensor de servicio hasta el piso 40 y entró en un mundo de caoba y cuero que bien podría haber sido Marte. La fuga era real. Una grieta fina en la tubería que alimentaba el baño ejecutivo, goteando sin parar sobre el mármol que ya mostraba manchas de agua. William había estado hablando por teléfono con su hermana sobre la próxima obra de teatro escolar de Audrey, intentando averiguar si podría cubrir su turno ese viernes. Cuando se dio cuenta de que el buzón de voz seguía grabando la peculiaridad de su antiguo teléfono, incluso después de que la otra persona colgara, quiso detenerlo, pero la tubería exigía atención inmediata. Estaba debajo de la mesa de conferencias, con la llave inglesa en la mano, cuando sonó la cerradura electrónica de la puerta. 2 pares de zapatos italianos de cuero entraron, moviéndose con la confianza de hombres dueños de la habitación que ocupaban. William reconoció las voces al instante. Marcus Webb, vicepresidente senior de operaciones, y Derek Harrison, vicepresidente senior de tecnología. Eran los ejecutivos de mayor confianza de Evelyn. O eso decía el boletín informativo de la empresa. William se quedó completamente quieto, no por ganas de escuchar a escondidas, sino por el simple instinto de supervivencia de un trabajador de mantenimiento que sabía que a los ejecutivos no les gustaba que les recordaran que existía la ayuda. Las 6 de la mañana en punto, dijo Marcus, mirando su Rolex. 23 gigas directos a sus servidores en Singapur. Stokely se derrumba antes de que nadie termine su café de la mañana. Singapur. Los zapatos de Derek giraron hacia la ventana. Creí que estábamos usando los servidores de Caimán. Lo cambié ayer. Los nuevos informáticos han estado husmeando en la conexión de Caimán. Singapur está más limpio. Además, mañana tienen ese anuncio comercial. La tapadera perfecta para la filtración de datos. Hace que parezca espionaje industrial extranjero. ¿Y las medidas de seguridad? Las instaló. Marcus rió. Un sonido como para romper el hielo. Yo diseñé esas medidas de seguridad, cada registro de auditoría. Puedo sortearlas. 20 años construyendo la infraestructura de esta empresa, y ella cree que su MBA la hace intocable. El teléfono de William seguía grabando. La pequeña luz roja invisible en la oscuridad bajo la mesa. Sus manos habían dejado de moverse sobre la tubería. Todos sus músculos estaban paralizados. Estos hombres planeaban destruir no solo a Evelyn Sterling, sino el sustento de 12.000 empleados, gente como él, gente con hijos que alimentar, hipotecas que pagar, facturas médicas que no paraban de llegar. Lo mejor, continuó Derek, es que le echaremos la culpa a ella. Fallo de seguridad bajo su supervisión. Filtración de datos clasificados. Como fue demasiado terca para escuchar nuestras recomendaciones, la Junta no tendrá más remedio que destituirla de inmediato. Se quedaron otros 10 minutos, afinando detalles, discutiendo cuentas bancarias suizas y países no extraditables como planes B. William permaneció paralizado, con la espalda acalambrada, su teléfono capturando cada palabra con una precisión digital que resistiría cualquier tribunal. Cuando finalmente se fueron, riéndose de la próxima fiesta de cumpleaños de Evelyn, que ella no sabía que sería la última como directora ejecutiva, William se quedó debajo de esa mesa otros 5 minutos, asegurándose de que realmente se habían ido. Le temblaban las manos al recuperar su teléfono y detuvo la grabación a los 43 minutos y 17 segundos. El archivo era más grande de lo que esperaba, pero el audio era nítido. William había aprendido en el ejército que la evidencia solo era tan buena como su cadena de custodia, así que la subió de inmediato a 3 servicios en la nube diferentes,
La envió por correo electrónico a una cuenta que creó específicamente para este propósito y la guardó en una memoria USB que guardaba en su llavero. Tomó fotos del registro de la puerta que mostraba la entrada de Marcus y de Eric a la 041, hizo una captura de pantalla del ticket de mantenimiento que lo ubicaba legítimamente en la habitación e incluso fotografió los daños causados por el agua que lo habían llevado allí. Pero mientras William terminaba de arreglar la tubería y limpiaba sus herramientas, el peso de lo que descubrió se apoderó de sus hombros como una fuerza física. Era un conserje, un don nadie en esta jerarquía corporativa. ¿Quién le creería? Más de 2 vicepresidentes senior con historiales impecables y títulos de la Ivy League. El camino de regreso a la sala de personal se sintió interminable. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos como una cuenta regresiva hacia una decisión que no quería tomar. William estaba de pie en la puerta mirando a Audrey dormir. Su pequeño rostro tranquilo bajo la luz fluorescente. Su bloc de dibujo se había caído al suelo. La última creación mostraba una figura que podría haber sido el de pie junto a un edificio alto, tomados de la mano, con una figura más pequeña bajo un arco iris. En la parte superior, con su cuidadosa letra. Mi papá lo arregla todo. William pensó en su baja del ejército. No deshonrosa, pero tampoco exactamente honorable. Se había negado a autorizar equipos defectuosos que habrían puesto en peligro a su unidad, pasando por alto a su comandante, causando lo que llamaban una interrupción en la cadena de mando. El equipo finalmente fue reemplazado. Se salvaron vidas. Pero la carrera de William había terminado. Había tenido razón entonces. Pero tener razón no había pagado las facturas ni había rescatado a su esposa del cáncer que se la llevó mientras él estaba desplegado. Pero esto era diferente. No se trataba de él, ni de su orgullo, ni siquiera de la justicia en un sentido abstracto. Se trataba de 12.000 familias que perderían sus ingresos si Sterling Tech colapsaba. Se trataba de fondos de pensiones que se evaporarían. De seguros médicos que desaparecerían para personas con enfermedades crónicas. De fondos universitarios que nunca se materializarían. Y en algún lugar de esa torre de 40 pisos, una mujer de 34 años probablemente seguía trabajando. Sin saber que sus aliados más cercanos estaban afilando cuchillos para su espalda, William cubrió a Audrey con su chaqueta, la besó en la frente con la suavidad suficiente para no despertarla y tomó su decisión. El ejército le había enseñado sobre la cadena de mando, pero también sobre el deber. A veces, ambos no coincidían. El sistema de denuncia de Sterling Tech supuestamente era anónimo, un portal seguro que prometía protección a los empleados que denunciaran irregularidades. William había limpiado suficientes oficinas ejecutivas como para saber que anónimo era un término relativo en el mundo corporativo estadounidense. Pero el sistema tenía una ventaja. Creaba marcas de tiempo legales y copias de seguridad automáticas que no se podían eliminar sin activar alertas a los auditores externos. A las 3:17 de la mañana, William presentó su informe. Se mantuvo fáctico. Sin emociones, sin suposiciones, solo lo que había escuchado y cuando lo escuchó. Subió el archivo de audio, las fotos, las capturas de pantalla, todo organizado con precisión militar. El sistema le asignó un número de caso, W0007-43. Lo memorizó, sabiendo que ese número podría ser lo único que se interpusiera entre su familia y la ruina total. La respuesta del departamento legal llegó más rápido de lo esperado. El jueves por la mañana, mientras William intentaba dormir unas horas antes de recoger a Audrey del colegio, su teléfono personal sonó con un número bloqueado. La voz de la mujer era profesional pero urgente, identificándose como Sarah Chen, asesora legal senior de Sterling Tech. Necesitamos reunirnos de inmediato, dijo. ¿Puede venir al edificio? No tengo cita hasta esta noche. Esto no puede esperar. Verificamos su información preliminar. Pero hay un problema. ¿Qué clase de problema? De esos que podrían hacer que todo fuera inadmisible en el tribunal. Enviaremos un coche.
El coche de la compañía Blacktown que llegó al modesto edificio de apartamentos de Williams parecía absurdamente fuera de lugar entre los sedanes y camionetas de una década de antigüedad. Sus vecinos lo vieron subir desde las ventanas, vestido con su único traje, el que había comprado para el funeral de su esposa. Audrey estaba en la escuela, a salvo por ahora, aunque William ya había llamado a su hermana para que estuviera lista para recogerla si era necesario. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias segura en el piso 38. Una que William nunca había limpiado porque requería una autorización especial. Sarah Chen estaba allí con otros 2 abogados, el jefe de seguridad informática y una mujer de recursos humanos que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. La grabación es nítida, dijo Sarah, abriendo el archivo de audio. Pero tenemos un problema. Massachusetts es un estado con consentimiento mutuo para las grabaciones. Sin su conocimiento o consentimiento, esto podría ser desechado. No intentaba grabarlos. William dijo que fue un accidente. El buzón de voz lo conocemos y podría ser nuestra salvación. Las grabaciones accidentales caen en una zona gris, sobre todo cuando revelan actividad delictiva. Pero sus abogados lo impugnarán. Necesitamos pruebas que corroboren, algo que no dependa del audio. El jefe de seguridad informática se inclinó hacia adelante. He estado rastreando patrones de acceso inusuales. Alguien ha estado usando credenciales de administrador a horas intempestivas, descargando conjuntos de archivos específicos que coinciden con lo que discutieron. Si podemos vincular esas huellas digitales con Marcus y Derek, háganlo, dijo Sarah. Luego se volvió hacia William. Pero necesitamos más. Tendrás que conseguir que se incriminen de nuevo, esta vez con plena cobertura legal. ¿Y la señorita Sterling?, preguntó William. Los abogados intercambiaron miradas. Le informaremos cuando tengamos todo controlado. Por ahora, necesitamos que continúes con tu rutina habitual. ¿Puedes hacerlo? William pensó en enfrentarse a Marcus y Dererick en los pasillos, limpiando sus oficinas sabiendo lo que planeaban. He hecho cosas más difíciles. Le dieron un botón de pánico, literalmente un pequeño dispositivo que enviaba su ubicación y una alerta de emergencia si lo presionaban. También le hicieron firmar suficientes acuerdos de confidencialidad como para empapelar su apartamento, cada uno enfatizando las graves consecuencias legales de revelar información. William los firmó todos, señalando que ninguno mencionaba ninguna protección para él si algo salía mal. La reunión con Evelyn Sterling llegó 24 horas después, programada para el sábado por la tarde, cuando el edificio estaba casi vacío. William llegó y la encontró en la sala de juntas donde todo había comenzado, de pie junto a la ventana, de espaldas a él, su reflejo fantasmal en el cristal. Llevaba vaqueros y un suéter sencillo. Era la primera vez que la veía con algo que no fueran trajes de diseñador. «Es el conserje», dijo sin darse la vuelta. No era una pregunta. «Sí, señora. Me dijeron que salvó mi empresa. Acabo de informar lo que oí». Entonces se giró, y William vio algo inesperado. El agotamiento la había marcado profundamente. Había cambiado la geografía de su cara. 20 años. Señor Carter. Marcus me tomó de la mano en el funeral de mi padre. Derek fue mi padrino de boda. Insistió. De hecho, dijo que había sido parte de la familia de Sterling Tech desde el primer día. Su voz se quebró un poco. Cenaron en mi mesa el domingo pasado. William se removió incómodo. A veces, las personas más cercanas a nosotros no ven más allá de lo que creen merecer. Hablando por experiencia, mi compañero en Kandahar me salvó la vida 2 veces y luego intentó que mataran a toda mi unidad por un soborno a un contratista de defensa. A veces la gente buena toma decisiones catastróficas. Ella lo observó durante un largo rato. Este conserje con un traje que no le quedaba bien, que tenía su futuro en sus manos curtidas. Te ofrecieron dinero para guardar silencio. Nadie me ha ofrecido nada, pero alguien lo hará. Marcus tiene contactos en todas partes. Cuando se dé cuenta de que hay una fuga, intentará taparla con dinero o amenazas.
Probablemente con ambas cosas. William sacó su teléfono y le mostró las confirmaciones de las copias de seguridad, las subidas a múltiples servidores seguros. Aprendí en el ejército. Señora, siempre lo he hecho. Redundancia en sus sistemas. Por primera vez, algo que podría haber sido respeto brilló en sus ojos. ¿Qué quiere, señor Carter? ¿Su silencio? ¿Su cooperación? ¿Cuál es su precio? Quiero conservar mi trabajo. Quiero que mi hija esté a salvo. Y quiero que la gente que trabaja aquí siga trabajando el lunes. Parpadeó como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso es todo. Eso es todo. El plan que desarrollaron era elegante en su simplicidad. Creaba archivos trampa, documentos que parecían legítimos, pero contenían marcas de agua ocultas y códigos de seguimiento. Modificaron los registros de acceso para mostrar patrones que solo tendrían sentido si alguien estuviera robando datos sistemáticamente. Sarah Chen contactó con sus contactos en la SEC y el FBI, sentando las bases para lo que vendría. Y William continuó con sus turnos, fregando pisos y vaciando cubos de basura mientras usaba un micrófono que cargaba directamente a servidores seguros. Marcus tardó menos de 48 horas en establecer contacto. William estaba limpiando el baño ejecutivo el martes por la noche cuando la puerta se cerró electrónicamente tras él. Marcus se quedó allí de pie en un traje de $10,000. Su sonrisa, tan afilada como el acero quirúrgico. William, ¿verdad? ¿Llevas con nosotros cuánto? ¿3 años? 4 años. Señor, buen trabajo. Siempre de confianza. Tienes una hija, ¿verdad? Audrey, una chica brillante. He visto sus dibujos en la sala de descanso. La amenaza fue sutil pero clara. William mantuvo las manos firmes en el mango de la fregona. Ella lo es todo para mí. La familia es importante. Por eso quería hablar contigo sobre una oportunidad. Un amigo necesita a alguien de confianza para la gestión de instalaciones. Paga el doble de lo que ganas aquí. Todas las prestaciones. Fondo universitario para Audrey. ¿Te interesa? Agradezco la oferta, señor, pero soy feliz aquí. La sonrisa de Marcus se tensó. La felicidad es relativa. William, sabes, llevo aquí 20 años. 20 años. Construí la infraestructura que hace funcionar a esta empresa. Cada sistema, cada protocolo, cada línea de código que mantiene las luces encendidas. El padre de Sterling me prometió la sucesión. Me estrechó la mano justo antes de que el cáncer se apoderara de mí. Él. Entonces su hija aparece de repente con su MBA y, de repente, solo soy otro vicepresidente senior. ¿Sabes lo que es construir algo con las manos desnudas y ver cómo otro lo reclama? Se acercó y William percibió el olor a colonia cara que ocultaba algo agrio bajo la desesperación, tal vez o simplemente la rabia fermentada durante 2 décadas. A veces, quedarse en un lugar demasiado tiempo puede ser perjudicial. Marcus continuó, cambiando su tono a amenaza. Los accidentes ocurren en edificios de este tamaño. Las tuberías revientan. Los ascensores fallan. La gente resbala en el suelo mojado. Las niñas pequeñas son abordadas por desconocidos en los parques infantiles. Trágico, de verdad. Qué peligroso se vuelve el mundo. El cable captó cada palabra. La transmitió en tiempo real a los agentes que estaban sentados en una camioneta afuera. William cumplió su papel a la perfección. El conserje intimidado que solo quería que lo dejaran en paz. Marcus se fue creyendo haber entregado su mensaje, sin saber que acababa de añadir la intimidación de testigos a su creciente lista de cargos. Pero Dererick era más inteligente, más paranoico. Hizo que alguien siguiera a William a casa, un sedán gris que aparcó frente a su edificio de apartamentos durante 3 días seguidos. El jueves, Audrey llegó a casa de la escuela llorando porque un hombre desconocido se le había acercado en el recreo, preguntándole por el trabajo de su papá y ofreciéndole dulces si compartía lo que papá hablaba en casa. Eso cruzó la línea que convirtió a William de un denunciante reacio a un ángel vengador.
Llamó a Sarah Chen de inmediato y en menos de una hora, agentes del FBI estaban revisando las grabaciones de seguridad de la escuela, identificando al hombre como un investigador privado con vínculos con el espionaje corporativo. Evelyn se presentó en el apartamento de Williams esa noche. Algo que dio que hablar a sus vecinos durante semanas. «Amenazaron a tu hija», dijo. No era una pregunta, sino una constatación de hechos que llevaba el peso de la comprensión personal. Lo hicieron. Vamos a adelantar la fecha. ¿Puedes llevar a Audrey a un lugar seguro durante unos días? La hermana de William vivía a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos para estar segura, lo suficientemente cerca para que él pudiera llegar si era necesario. Llevó a Audrey allí esa noche, explicándole que eran unas vacaciones sorpresa, aunque ella era demasiado lista como para no notar sus nudillos blancos sobre el volante. «Papá, ¿estás en problemas?», preguntó mientras entraban en la entrada de la casa de su hermana. «No, cariño. Papá está haciendo lo correcto. Y a veces eso es complicado. Como cuando arreglas ese columpio roto en la escuela, aunque no era tu trabajo». William la abrazó fuerte, memorizando la sensación de sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Exactamente así. La trampa estaba preparada para el viernes por la mañana, sincronizada entre múltiples agencias y jurisdicciones. William tenía programado limpiar la sala de servidores a las 5 de la mañana, una tarea que requería su presencia mientras Marcus y Derek ejecutaban la transferencia final de datos. El FBI quería atraparlos con las manos en la masa, con los dispositivos en la mano. Sin margen para maniobras legales. Todo empezó según lo previsto. William entró en la sala de servidores con su carrito de limpieza. El zumbido familiar de miles de procesadores creaba un ruido blanco que disimulaba cualquier nerviosismo en sus movimientos. A las 5:23 llegó Marcus, seguido por Derek 2 minutos después. Ignoraron por completo a William, solo un mueble más en su mundo corporativo. 12 minutos para que se complete la transferencia, dijo Derek, conectando una unidad cifrada de tipo militar al servidor principal. Pero luego hizo una pausa, con los dedos sobre su tableta. Espera, estas sumas de comprobación están mal. Marcus se acercó. ¿Qué quieres decir? Las firmas de los archivos. Alguien añadió marcadores de seguimiento. Marcas de agua. Estos no son los archivos limpios. La voz de Derek se elevó ligeramente. Es una trampa. La mano de Williams apretó el mango del trapeador. Los equipos del FBI aún estaban a 3 minutos, esperando la confesión completa. Si Marcus y Derek salían corriendo ahora, lo perderían todo. Derek ya estaba extrayendo la unidad. Abortamos. Borramos todo. No. Marcus se agarró la muñeca. Piensa si supieran que el FBI ya estaría aquí. Esta es la paranoia de Evelyn. Añadiendo rastreadores a todo. Puedo eliminarlos en 90 segundos. ¿Seguro? Yo escribí el protocolo de seguimiento. Créeme, se quedaron. Los dedos de Marcus volando sobre el teclado, eliminando marcas de agua mientras completaban el robo. William observó el paso de los segundos, sabiendo que cada momento le daba al FBI más pruebas, pero también aumentaba el riesgo de fuga. William continuó fregando. Su cable grabándolo todo, el equipo de refuerzo esperando en las escaleras y ascensores. Pero entonces llegó el giro inesperado. Nadie esperaba que una tercera persona entrara en la sala de servidores. Richard Blackwood, presidente de la junta directiva. El supuesto mayor apoyo de Evelyn. Caballeros, dijo Richard con calma. Un pequeño cambio de planes. Marcus y Derek intercambian miradas nerviosas. El FBI ha sido alertado. Hay un denunciante. Necesitamos acelerar todo y culpar a alguien más. La mirada de Richard se posó en William por primera vez. Él, el conserje es perfecto. Empleado descontento, con antecedentes militares, acceso a zonas seguras. Encontramos los datos robados en sus dispositivos personales, de los cuales Derek ahora plantará pruebas en los servidores. La mano de Williams apretó el mango de la fregona, pero se obligó a continuar con la farsa. Esto se estaba grabando. Todo. Richard Blackwood acababa de confesar toda la conspiración. Pero, señor,
Marcus inició el plan original. El plan original no contemplaba la vigilancia. Alguien ha estado observando, escuchando. Probablemente la propia Evelyn. Es más lista de lo que creíamos. Pero no importa. Controlamos la narrativa. Un conserje robando secretos corporativos para venderlos a la competencia. Los medios se lo tragarán. Derek sacó una segunda unidad. Esta, etiquetada con el número de identificación de empleado de Williams. El análisis forense será perfecto. Sus credenciales de inicio de sesión, el historial de su tarjeta de acceso, incluso correos electrónicos de una cuenta falsa. Nadie le creerá a un conserje por encima de toda la junta directiva. Fue entonces cuando William tomó una decisión inesperada. Sacó su teléfono, aparentemente revisando un mensaje, pero en realidad enviando un mensaje preescrito a la tableta de Audrey. Recuerda lo que te enseñé sobre emergencias. Hazlo ahora. Audrey, a 3 horas de distancia, pero completamente despierta y preocupada por su padre, recibió el mensaje e hizo exactamente lo que habían practicado. Pulsó el botón de transmisión de emergencia en la tableta que William había modificado, enviando su póliza de seguro pregrabada a todos los principales medios de comunicación, la SEC, el FBI, y lo más importante, al correo electrónico de todos los empleados de Sterling Tech. El efecto fue inmediato en todo el edificio. Los teléfonos comenzaron a vibrar y las alertas a sonar. Mientras 43 minutos de audio nítido inundaban las vías del aire, las voces de Marcus y Derek planeando un sabotaje corporativo resonaban simultáneamente en miles de dispositivos. El rostro de Richard Blackwood pasó de una satisfacción petulante a un gris ceniza en 3 segundos. «¿Qué es eso?», dijo William, dejando caer su trapeador y poniéndose de pie. «Es la voz de la verdad». La puerta se abrió de golpe. Agentes del FBI entraron en tropel con las armas desenfundadas, gritando que todos se tiraran al suelo. William ya estaba allí, con las manos tras la cabeza, siguiendo el protocolo mientras el caos estallaba a su alrededor. Marcus intentó correr, pero fue derribado por un agente de la mitad de su tamaño. Derek intentó destruir los discos duros, pero solo logró cortarse la mano con un plástico roto antes de ser atado con una brida. A Richard Blackwood, de 70 años y anteriormente intocable, le leyeron sus derechos mientras lloraba por su medicación para el corazón. Pero en el caos, Derek logró activar algo en su teléfono, un interruptor de hombre muerto que liberaría los datos robados de todos modos, a menos que lo detuvieran en los siguientes 60 segundos. El especialista técnico del FBI seguía en la camioneta afuera. No llegaría a tiempo. «Puedo detenerlo», dijo William desde el suelo. «Fui ingeniero de sistemas en el ejército. Pero necesito acceder a esa terminal». El agente principal tomó una decisión instantánea. «Déjalo subir. Cúbrelo». William se lanzó hacia la terminal principal. Sus dedos recordaban habilidades que no había usado en años. El código que Derek había iniciado era sofisticado, pero no perfecto. Tenía que interactuar con la infraestructura existente de Sterling Tech, y William la había estado estudiando durante 4 años. Cada tubería, cada cable, cada conexión. Encontró el interruptor de seguridad en los protocolos de redundancia. Un mecanismo de seguridad que Derek desconocía porque formaba parte de los sistemas físicos de mantenimiento, no de la arquitectura digital. Con 3 segundos de margen, William finalizó la transferencia, salvando así 23 gigabytes de secretos de ser esparcidos por el viento. Los agentes del FBI incluso aplaudieron, un sonido que resonó extrañamente en la atmósfera estéril de la sala de servidores. «Podrías haberlo dejado pasar», dijo el agente principal más tarde mientras procesaban la escena. «Habría fortalecido aún más el caso. Esos archivos habrían lastimado a gente inocente», respondió William. «No hice esto para lastimar a nadie. Lo hice para evitar que la gente saliera lastimada». Las consecuencias se sucedieron con la extraña dilatación temporal de los grandes acontecimientos, a la vez rápidos y lentos, caóticos y metódicos. Al abrir el mercado, Sterling Tech había publicado un comunicado sobre el espionaje corporativo impedido. De hecho, sus acciones subieron con la noticia de que la amenaza había sido neutralizada. Marcus Webb,
Derek Harrison y Richard Blackwood fueron arrestados por cargos que iban desde conspiración hasta espionaje corporativo e intimidación de testigos. El investigador privado que contactó a Audrey fue detenido al intentar abordar un vuelo a Costa Rica. Pero la historia mediática que cautivó la atención del público no trataba sobre intrigas corporativas ni traiciones millonarias. Trataba de William Carter, el padre soltero y conserje que salvó una empresa y miles de empleos con una grabación telefónica y puro coraje. Su historial militar fue revelando condecoraciones por valentía que nunca había mencionado. La muerte de su esposa, sus dificultades como padre soltero, su serena dignidad frente al poder. Todo pintó la imagen de un héroe estadounidense que trascendía el drama corporativo. Evelyn Sterling dio una conferencia de prensa esa tarde, algo que rara vez hacía. Pero en lugar del discurso corporativo habitual, dijo la verdad de forma simple y directa. William Carter salvó esta empresa. Ni la junta directiva, ni los ejecutivos, ni los consultores a quienes pagamos millones. Un hombre al que le pagábamos $15 la hora para limpiar nuestras oficinas tenía más integridad que la gente que ganaba 15 millones. Podría haber vendido esa grabación por suficiente dinero como para no volver a trabajar. En cambio, lo arriesgó todo para hacer lo correcto. Las ofertas llegaron en masa. Contratos para libros, derechos cinematográficos y conferencias. Las empresas de seguridad querían contratar a William como consultor. Las empresas tecnológicas le ofrecieron puestos ejecutivos basándose en su experiencia en ingeniería militar. Los medios de comunicación acamparon frente a su edificio de apartamentos hasta que sus vecinos amenazaron con llamar al departamento de salud, pero William los rechazó todos. Cuando Evelyn lo visitó una semana después, lo encontró en su apartamento ayudando a Audrey con los deberes en una mesa de cocina que había visto décadas mejores. Me dicen que has rechazado $3 millones en ofertas, dijo. No necesitamos $3 millones, respondió William, comprobando las matemáticas de Audrey. Necesitamos estabilidad. Necesitamos paz. Necesitamos saber que hacer lo correcto importa. Entonces, permítame hacerle una oferta diferente. Directora de Instalaciones e Integración de Seguridad. Es un puesto nuevo, que conecta la seguridad física y digital. Supervisaría tanto el mantenimiento como la prevención de que se repita lo que casi ocurrió. Soy conserje, señorita Sterling. No, usted es ingeniera y además conserje. Y entiende este edificio y sus vulnerabilidades mejor que nadie. El salario inicial es de $90,000. Beneficios completos, horario flexible, así que siempre estará ahí para Audrey. William miró a su hija, que fingía no escuchar mientras garabateaba en su cuaderno. ¿Qué opinas, cariño? ¿Debería papá aceptar un ascenso? Audrey levantó la vista con ojos serios. ¿Seguirás arreglando cosas? Solo cosas más importantes. Y luego sí. Pero seguiremos viviendo aquí. Me gusta mi escuela. Evelyn sonrió. La primera sonrisa genuina que William le había visto. Trato hecho. Pero hay una cosa más. El Día de la Familia es el próximo mes. La empresa quiere honrarlo públicamente. ¿Vendrás? Guillermo vaciló. La atención del público era lo último que quería, pero Audrey le tiró de la manga. ¿Puedo usar mi vestido de princesa? Puedes usar lo que quieras. Evelyn le dijo, tu padre es un héroe. Las hijas del héroe obtienen privilegios especiales. El Día de la Familia Sterling tuvo lugar un sábado a finales de septiembre. El estacionamiento se transformó en un carnaval de tiendas de campaña, juegos y camiones de comida. William llegó con Audrey, quien de hecho había usado su vestido de princesa, una creación violeta con suficiente tul para abastecer una tienda de artesanía. Trató de convencerla de que usara algo más práctico, pero ella había insistido en que las princesas también podían jugar juegos de carnaval. El evento ya estaba en pleno apogeo. Cuando llegaron, miles de empleados y sus familias disfrutaron de un perfecto día de otoño. William esperaba mezclarse con la multitud, pero eso se volvió imposible cuando la gente comenzó a reconocerlo. Primero, una persona se acercó para estrecharle la mano y luego se formó una multitud de padres que quisieron agradecerle por salvar sus trabajos. Los niños querían conocer al hombre que sus padres llamaban héroe.
Evelyn los encontró cerca del juego de lanzamiento de aros. Audrey intentaba decididamente ganar un dragón de peluche que era casi tan alto como ella. El director ejecutivo parecía diferente fuera de la oficina. Vestida con jeans y una camiseta de Sterling Tech como cualquier otro empleado, su cabello generalmente perfecto recogido en una simple cola de caballo. «Señorita Sterling», exclamó Audrey, reconociéndola por las fotos que habían aparecido en todas las noticias. «¿Es usted la jefa?» «Supongo que sí», dijo Evelyn, agachándose al nivel de Audrey. «Y tú debes ser el artista famoso. He oído hablar de tus dibujos», sonrió Audrey. «Yo te dibujé». Sacó un papel doblado de su bolsillo. Un dibujo que mostraba 3 figuras paradas frente a un edificio alto. Un hombre alto llamado Papá. «Oye», protestó William, pero estaba sonriendo. Era lo más relajado que había visto en semanas. Juntos, el improbable trío conquistó el lanzamiento de anillos. Evelyn demostró ser sorprendentemente hábil en los juegos del internado, explicó. No teníamos nada más que hacer los fines de semana. El personal de mantenimiento, normalmente invisible en eventos de la empresa, habían instalado su propia carpa con una pancarta que decía, «Mantenimiento, orgulloso William Carter, uno de nosotros». «¿Te aman?», observó Evelyn, observando a William tomar una foto grupal con sus antiguos colegas del turno de noche. «Son buenas personas. Se merecían algo mejor de lo que casi pasó. Todos lo hicimos». Hizo una pausa, observando a Audrey enseñarle a otro niño la técnica adecuada para el lanzamiento de baloncesto. «Nunca te agradecí adecuadamente. No por salvar a la compañía, por recordarme por qué es importante. Había olvidado que Sterling Tech no se trata de precios de acciones o reuniones de juntas directivas. Se trata de ellos». La amenaza venía desde adentro, de personas en las que confiaba implícitamente. Fueron interrumpidos por el anuncio de que la ceremonia formal de reconocimiento estaba comenzando. William intentó escabullirse, pero Audrey le agarró la mano. «Papi, te están llamando». Nos recordó que los héroes no siempre use traje o lleve maletines. Ella dijo, «A veces llevan trapeadores y usan botas de trabajo. A veces son las personas con las que nos cruzamos en los pasillos sin verlas. Pero el carácter, el verdadero carácter brilla independientemente de los títulos de trabajo o las calificaciones salariales». La ovación duró 3 minutos. William se paró en ese escenario, con la mano de Audrey en la suya, sintiendo el peso y la calidez de miles de personas cuyas vidas habían sido protegidas por su elección. Cuando le pidieron que hablara, lo mantuvo simple. «Simplemente hice lo que cualquiera de ustedes habría hecho. Aquí nos cuidamos unos a otros. Eso es lo que hace que valga la pena salvar a Sterling Tech». Cuando la tarde terminó, William y Audrey se encontraron de regreso. «At the rintas, this time just washing others play. Evelyn appeared with 3 cups of hot cocoa sitting on the high valley beside them like it was the most natural thing in the world. So what's next? She asked. William talked about it. Tomorrow's Sunday. Audrey as a soccer game. Monday start my new position. Life goes on that simple. The best things usually are». Audrey, chocolate mustache prominent, looked between the two adults with the calculating expression children get when they think they understand something. Los adultos no lo hacen. «Sterling, ¿te gusta el fútbol? Nunca he estado en un juego. Deberías venir mañana. Papá siempre se mantiene solo porque los otros padres hablan de cosas aburridas». William empezó a protestar, pero Evelyn ya estaba sacando su teléfono. «¿A qué hora?». Mientras el sol se ponía sobre el estacionamiento transformado de Sterling Tech, proyectando largas sombras desde las atracciones y las carpas del carnaval, los 3 se sentaron en ese fardo de heno, compartieron chocolate y observaron a las familias disfrutar de un día que casi nunca sucedió. La investigación continuaría durante meses. Los juicios aparecerían en los titulares y la seguridad corporativa se revolucionaría basándose en lo que se conoció como el Protocolo Carter. Pero en ese momento fue más sencillo. Un hombre que arreglaba cosas, una niña que dibujaba sueños, y una mujer aprendiendo a ver más allá de las hojas de cálculo. 3 vidas cruzadas por casualidad y cambiadas por elección. William Carter nunca buscó la fama ni la fortuna.
Se había topado con un momento que exigía coraje y descubrió que todavía le quedaba algo a pesar de todas las veces que la vida había intentado sacárselo a golpes. La grabación que salvó a Sterling Tech ahora se encontraba en los armarios de pruebas y en los servidores de respaldo del FBI. Pero su verdadero poder ya se habían publicado pruebas de que una persona, por insignificante que pareciera, podía hacer frente a la corrupción y ganar. Meses después, cuando las revistas de negocios publicaron sus artículos de fin de año sobre escándalos y triunfos corporativos, William rechazó todas las solicitudes de entrevista. Estaba demasiado ocupado con su nuevo trabajo, uno que lo obligaba a trabajar con todos, desde programadores principiantes hasta altos ejecutivos, construyendo puentes entre los mundos físico y digital que mantenían segura a Sterling Tech. Su oficina, y todavía sonreía, pensando que tenía una oficina real, estaba estratégicamente ubicada entre el departamento de mantenimiento y un puente literal entre dos mundos. Los dibujos de Audrey ahora decoraban esa oficina, incluida su última obra maestra, una imagen de Sterling Tech con un caballero vestido de conserje haciendo guardia, una princesa vestida de púrpura a su lado y una reina con traje de negocios observando desde la torre más alta. En la parte inferior, con su letra cada vez más sofisticada, había escrito: "Todos importan". Papá me enseñó eso. Evelyn Sterling guardó ese primer dibujo, el del día familiar, enmarcado en su escritorio. Cuando los miembros de la junta directiva o los inversores preguntaron al respecto, ella les dijo la historia de cómo la integridad de un conserje salvó lo que todas sus evaluaciones de riesgos y planificación estratégica habían pasado por alto. Se convirtió en una piedra de toque para una nueva cultura corporativa, que valoraba el carácter por encima de las credenciales, el coraje por encima de las conexiones. La última escena que alguien recordó de ese día familiar fue sencilla. William empuja a Audrey en un columpio. Su risa atravesó el estacionamiento mientras Evelyn estaba cerca, luciendo más en paz de lo que nadie la había visto jamás. Tres personas que nunca debieron haberse conocido, unidas por una conspiración corporativa y unidas por algo más valioso que cualquier opción sobre acciones. La comprensión de que hacer lo correcto importa, que cada persona cuenta y que los héroes pueden surgir de los lugares más humildes cuando las circunstancias exigen valentía. Meses después, en lo que se había convertido en una tradición de los jueves, William se sentó en su oficina, enseñándole a Audrey cómo soldar una placa de circuito. La puerta estaba abierta, insistió en eso, deseando que todos, desde el mantenimiento hasta los ejecutivos, se sintieran bienvenidos. Con manos firmes, la entrenó, guiando sus deditos, como si estuviera dibujando, pero con metal y calor, Evelyn apareció en la puerta. Ya no es el CEO intocable con trajes de diseñador, sino alguien que ocasionalmente trajo café para el equipo de seguridad y sabía los nombres de los nietos del conserje. Espacio para un estudiante más. Audrey miró hacia arriba. Las gafas de seguridad hacían que sus ojos parecieran enormes. La señorita Sterling no sabe soldar. Tu papá me está enseñando que hay muchas cosas que no sé. Evelyn acercó una silla y aceptó las gafas de seguridad de repuesto que le ofreció William. Empezando por cómo funcionan realmente las cosas por aquí. Mientras William colocaba la placa de circuito entre ellos, explicando los conceptos básicos del flujo eléctrico y los puntos de conexión, Audrey habló. Papá dice que el edificio es como una gran placa de circuito. Todos están conectados y si una conexión se interrumpe, nada funciona bien. Tu papá es bastante inteligente, dijo Evelyn. Observar las manos pacientes de William guiarlos a ambos a través del proceso. Él arregla cosas, dijo Audrey simplemente, y luego añadió con sabiduría de 7 años. No solo tuberías y esas cosas, cosas importantes. La soldadura se derritió, la plata fluyó en su lugar, creando una conexión que se mantendría. A través de la ventana de la oficina, el sol se ponía sobre Sterling Tech, proyectando largas sombras a través de un edificio que casi se había derrumbado, pero que ahora se mantenía más fuerte. 3 personas inclinadas sobre una simple placa de circuito, un exconserje que había salvado un imperio, un director ejecutivo que estaba aprendiendo a ver más allá de las hojas de cálculo y una niña que hacía dibujos de héroes que se parecían notablemente a su padre. Las imágenes de seguridad de ese día los mostrarían trabajando hasta bien pasada la hora de cenar.
Evelyn pide pizza para todo el equipo de mantenimiento. Audrey le enseña al director ejecutivo cómo hacer aviones de papel a partir de manuales técnicos.